Her name is Sophia. Well, it isn't her real name. Su nombre es Sofía. Bueno, ese no es su nombre real. Es el nombre que usa para esconderse de sus amigos y familiares que trataron de matarla porque cree en Jesús. Sofía viene de un pasado en donde creer en Jesús algunas veces trae persecución. Esto es cierto hoy día en muchas partes del mundo y también fue cierto en el primer siglo. En los días del apóstol Juan, los judíos creyentes eran echados fuera de las sinagogas por creer que Jesús era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a sus antepasados. Fueron aislados de sus familias, de su historia y de su religión. Juan escribió para asegurarles a estos creyentes perseguidos que Jesús realmente es el Cristo, el Hijo de Dios. Él quería asegurarse que aún en las circunstancias más duras se mantendrían fieles a Jesús y disfrutarían vida abundante en Él. Esta es la quinta lección en nuestra serie Los Evangelios. En esta serie, exploraremos el cuarto evangelio de la Biblia que nos cuenta cómo Jesús trajo el reino y la gloria de Dios a la historia de la tierra. Esta lección se titula El Evangelio según San Juan. En esta lección, estudiaremos el Evangelio de Juan de manera que nos ayude a leerlo con un mayor entendimiento, a amar a Dios más profundamente y a disfrutar nuestras vidas en Cristo más plenamente. En nuestra lección, estudiaremos el Evangelio de Juan de tres maneras importantes. Primero, consideraremos el trasfondo del Evangelio de Juan. Segundo, exploraremos su estructura y contenido. Tercero, observaremos los temas principales del mismo Evangelio. Comencemos estudiando el trasfondo del Evangelio de Juan. Exploraremos el trasfondo del Evangelio de Juan considerando el autor y la ocasión o circunstancias presentes cuando el Evangelio fue escrito. Comencemos con la autoría de este Evangelio. A través de la historia de la Iglesia, los cristianos constantemente han atribuido este Evangelio a Juan, el discípulo de Jesús, el hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo. Juan fue uno de los compañeros más íntimos de Jesús y un pilar de la fe en los inicios de la comunidad cristiana. Sus escritos en el Nuevo Testamento incluyen no solo el cuarto Evangelio, sino también las cartas de Primera, Segunda y Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Estudiaremos la autoría del Evangelio de Juan en dos etapas. Primero, veremos que el punto de vista tradicional que asume que el apóstol Juan escribió este Evangelio es confiable. Y segundo, exploraremos la historia personal de Juan. Comencemos viendo el punto de vista tradicional, que el apóstol Juan fue el autor del cuarto Evangelio. Podemos afirmar que lo más probable es que Juan escribió el cuarto Evangelio debido a tres tipos de evidencia temprana. Primero, consideraremos los manuscritos antiguos del Evangelio de Juan. Muchos manuscritos antiguos del cuarto Evangelio mencionan el nombre del autor como Juan. Por ejemplo, el papiro 66 y el papiro 75. Ambos con fecha alrededor del año 200 después de Cristo, le llaman el Evangelio Evangelion Kata Ioanen, que significa Evangelio según Juan. Y el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, ambos escritos a mitad del siglo IV después de Cristo, lo llaman simplemente Kata Ioanen, que significa según Juan. Por supuesto, el nombre de Juan era común, pero está claro por los escritos de la Iglesia primitiva que esta atribución hace referencia al Juan más importante en las Escrituras, el apóstol Juan. No solo los manuscritos antiguos indican que Juan escribió el cuarto Evangelio, sino la evidencia interna del Evangelio mismo nos dirige hacia la conclusión de que Juan es su autor más probable. El escritor del Evangelio registró debates entre Jesús y los líderes judíos sobre puntos particulares de la ley judía, mostrando que el autor tenía un fuerte entendimiento de la ley judía, así como Juan el apóstol lo hubiera tenido como judío palestino. Existe fuerte evidencia de que el autor de este Evangelio era un judío palestino. El carácter palestino del Evangelio se ve en las descripciones del ministerio de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 15,
él señaló la importancia de la formación religiosa a los ojos de los líderes judíos palestinos. El autor del cuarto evangelio también mencionó temas religiosos y usó vocabulario que era similar a otros escritos del primer siglo del judaísmo palestino. Por ejemplo, un número de académicos han señalado similitudes en el lenguaje entre el Evangelio de Juan y los escritos del Qumrán, comúnmente conocidos como los rollos del Mar Muerto. Por ejemplo, la expresión «los hijos de luz» aparece en los escritos del Qumrán y en Juan capítulo 12, versículo 36. Y la frase «la luz de la vida» aparece tanto en los escritos del Qumrán como en Juan capítulo 8, versículo 12. Similitudes como estas indican que el autor del cuarto evangelio estaba acostumbrado a las conversaciones religiosas de la Palestina del primer siglo. No solo el texto del evangelio da la impresión de que fue escrito por un judío palestino, sino también de que fue escrito por un testigo ocular. Esto se ajusta al perfil de Juan el apóstol, porque él mismo fue un testigo ocular de la vida de Jesús. Vemos evidencia de que el escritor era un testigo ocular en muchos lugares. Por ejemplo, después de la muerte de Jesús, Juan capítulo 19, versículo 35, dice esto: «Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis». Aquí el autor claramente indica que él fue un testigo ocular de la muerte de Jesús. Y encontramos declaraciones similares en Juan capítulo 21, versículos 20 al 24, donde se identifica a este testigo ocular llamándolo el discípulo amado, indicando que el escritor tuvo una estrecha relación personal con Jesús. Este discípulo amado es mencionado varias veces en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, según Juan capítulo 13, versículo 23, el discípulo amado se reclinó al lado de Jesús en la última cena. En el capítulo 19, versículos 26 y 27, Jesús habló a este discípulo amado desde la cruz y le confió el cuidado de su madre. Este mismo discípulo corrió a la tumba con Pedro en la mañana de la resurrección en el capítulo 20, versículos 2 al 8. Y en el capítulo 21, versículo 7, el discípulo amado fue el primero en reconocer a Jesús en la costa. Not once in the gospel is John referred to by name. Ni una sola vez en el Evangelio Juan es referido por nombre. Y es sorprendente que una persona que es mencionada tan seguido en los otros evangelios nunca es mencionada en este. La explicación más probable es que Juan era el discípulo amado que escribió este evangelio y que por humildad se abstuvo incluso de mencionar su propio nombre. En lugar de eso, se enfocó en el hecho de que él nunca hubiera sido seguidor de Jesús de no haber sido por el increíble amor divino que el Salvador tuvo por él. No solo el cuarto evangelio por sí mismo apoya la creencia de que Juan es su más probable autor, sino que también los escritos de la iglesia primitiva confirman esta conclusión. Para los años 170 al 190 después de Cristo, la convicción de que el cuarto evangelio había sido escrito por el apóstol Juan fue firmemente establecida en la iglesia. Clemente de Alejandría, Tertuliano e Ireneo, todos afirmaron que Juan, el hijo de Zebedeo, fue el autor. Alrededor del año 325 después de Cristo, el historiador de la iglesia Eusebio proveyó la siguiente cita de Ireneo en su obra Historia Eclesiástica, libro 5, capítulo 8, sección 4. Luego Juan, el discípulo del Señor, aquel discípulo que se recostara en cierta ocasión sobre su pecho, también publicó el Evangelio en Éfeso, en Asia. El testimonio de Ireneo es particularmente importante por dos razones. Primero, según Eusebio, Ireneo había sido discípulo de Policarpo, el obispo de Esmirna, y según una carta de la iglesia de Esmirna referente al martirio del obispo, Policarpo mismo había sido discípulo del apóstol Juan, por lo cual Ireneo podría haber aprendido sobre la autoría de Juan de un hombre de confianza que conoció personalmente a Juan. Segundo, Ireneo viajó extensamente en la iglesia antigua,
y por lo tanto estaba familiarizado con muchos otros puntos de información que pudieron reforzar su entendimiento de la autoría del cuarto evangelio. También es significativo que no había realmente oposición a Juan como el autor. En ninguna parte de los escritos de la Iglesia antigua existe alguna sugerencia de algún otro autor del Evangelio que no sea Juan, el hijo de Zebedeo. De hecho, la historia registra solo dos grupos que se opusieron al Evangelio de Juan: los alogoi y los marcionitas. Y aunque ellos rechazaron las enseñanzas del Evangelio de Juan, no es totalmente claro que hayan negado su autoría. Aunque tal vez no sea posible probar más allá de toda duda que este Evangelio anónimo fue escrito por Juan, la posición más convincente continúa siendo la antigua tradición de que el apóstol Juan es el autor. Ahora que hemos considerado el punto de vista tradicional de que Juan escribió el cuarto Evangelio, y hemos analizado este punto, veamos la historia personal de Juan. En realidad, sabemos más de Juan de lo que sabemos de los otros discípulos de Jesús. Juan es mencionado en los evangelios con su hermano Jacobo como los hijos de Zebedeo. Juan es mencionado en segundo lugar, implicando que él era el más joven de los dos. Según Marcos capítulo 1, versículos 14 al 21, el negocio familiar de pesca estaba cerca de Capernaum, en el mar de Galilea. Según el versículo 20, el negocio era lo suficientemente próspero como para emplear a otras personas. Después de la muerte de Jesús, el negocio seguía siendo lo suficientemente estable como para regresar a él, según Juan capítulo 21, versículos 1 al 14. Una comparación de Marcos capítulo 15, versículo 40, y Mateo capítulo 27, versículo 56, indica que la mamá de ellos se llamaba Salomé, y que ella también siguió a Jesús, por lo menos por algún tiempo. En algún momento ella le pidió a Jesús que le diera a sus hijos un trato preferencial en su reino, según Mateo capítulo 20, versículo 21. Yendo un paso más allá, una comparación de Juan capítulo 19, versículo 25, y Mateo capítulo 27, versículo 56, puede indicar que Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, era la hermana de María, la madre de Jesús. Esto haría a Juan el primo de Jesús. Si esto fuera cierto, nos ayudaría a explicar por qué Jesús, cuando habló desde la cruz en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27, le pidió a Juan que se hiciera cargo de su madre. En Marcos capítulo 3, versículo 17, Jacobo y Juan fueron llamados los hijos del trueno. Esto parece hacer referencia a su fuerte temperamento. Solo como un ejemplo, Lucas registró una ocasión cuando Jesús trató de encontrar alojamiento en la ciudad samaritana. Cuando los residentes se rehusaron a recibir a Jesús y a sus discípulos, Jacobo y Juan reaccionaron con un gran enojo. Santiago, conocido también como Jacobo. Escuchemos lo que dice Lucas capítulo 9, versículos 54 al 56. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió y se fueron a otra aldea. Parece que durante el tiempo que Juan estuvo con Jesús, Juan era muy emocional y estaba a un instante de explotar. Es sorprendente que al final, él se convirtió en el escritor del Nuevo Testamento que más que cualquier otro, se enfocó en el amor de Dios y en el amor del pueblo de Dios. Some critics have thought that the more compassionate nature of the fourth gospel contradicts the portrait of John in the other gospel. Algunos críticos han pensado que la naturaleza compasiva del cuarto evangelio contradice el retrato de Juan dado en los otros evangelios. Pero dos líneas de pensamiento dejan claro que no hay contradicción. Primero, la historia de Juan es la de un hombre cambiado por el amor de Dios. Ser amado por Jesús cambió a Juan en el apóstol del amor. Segundo, cuando Dios cambió al intenso y emocional Juan, no lo convirtió en un ser humano sin emociones. Él cambió a Juan en un intensamente emocional predicador del Evangelio de amor. Dios redirigió y usó la esencia de su ser, pero no erradicó esa esencia.
En las narraciones de los Evangelios, Juan pertenece al círculo íntimo de los discípulos junto con Pedro y Jacobo. Solo ellos estuvieron con Jesús en eventos críticos como su transfiguración y sus oraciones en el Getsemaní, en la noche de su arresto. En el libro de Hechos, Pedro y Juan son los dos líderes de los discípulos, y en Gálatas capítulo 2, versículo 9, Pablo llamó a Juan uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. En la iglesia primitiva, Ireneo y muchas otras fuentes reportaron el largo ministerio de Juan en Éfeso después de que dejó Jerusalén. Existe una fuerte tradición de que Juan fue eventualmente exiliado a la isla de Patmos. Según algunas fuentes, después fue liberado del exilio y regresó a Éfeso, muriendo durante el reinado del emperador Trajano, cerca del final del primer siglo. Ahora que hemos afirmado el punto de vista tradicional de que Juan escribió el cuarto evangelio, y nos hemos familiarizado un poco con la historia personal de Juan, exploraremos la ocasión o circunstancias acerca de la autoría del evangelio de Juan. Exploraremos la ocasión acerca de la autoría del evangelio de Juan de 4 maneras. Primero, consideraremos la ubicación geográfica tanto de la audiencia como la del escritor. Segundo, observaremos un poco más de cerca la identidad de la audiencia original. Tercero, consideraremos la fecha de la autoría. Y cuarto, pensaremos en el propósito del Evangelio. Comencemos observando la ubicación del Evangelio de Juan. Es muy probable que Juan escribió su Evangelio mientras estaba en Éfeso, y que lo escribió para una audiencia que vivía fuera de Palestina, tal vez en Asia Menor. No podemos saber esto con certeza, pero hay varios factores que apoyan estas conclusiones. Por ejemplo, los comentarios de Juan acerca de las costumbres judías palestinas apuntan a una audiencia que vivía fuera de Palestina. Escuchamos lo que Juan escribió en Juan capítulo 4, versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En este versículo, Juan incluyó un comentario para sus lectores acerca de la hostilidad entre los judíos y samaritanos. Esta hostilidad habría sido bien conocida en Palestina, así que el comentario de Juan indica que sus lectores vivían en otro lugar. Los escritos de la iglesia primitiva también sugieren que el Evangelio fue escrito primeramente para la gente fuera de Palestina. Anteriormente, citamos a Eusebio, quien citó a Ireneo, diciendo que Juan escribió este Evangelio en Éfeso, en Asia Menor. Casi toda la iglesia antigua estuvo de acuerdo con esta conclusión, incluyendo Ireneo, Polícrates, Clemente de Alejandría y Justino Mártir. Más aún, ninguna fuente antigua jamás sugiere que algún grupo aparte de los residentes de Asia Menor fueron sus destinatarios. Hay también una cercana conexión entre el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Juan escribió el libro de Apocalipsis y su audiencia estaba definitivamente en Asia Menor. Las 7 iglesias a las que se dirigen las cartas en Apocalipsis capítulos 2 y 3 están en Asia Menor. Y los sorprendentes paralelismos entre Juan y Apocalipsis crean una fuerte presunción de una audiencia similar. Por ejemplo, el Evangelio de Juan tiene una línea de enseñanza relacionada con el conflicto entre los convertidos al cristianismo y las sinagogas judías. Y el libro de Apocalipsis también reconoce este problema. Escuchemos lo que el Señor dijo a su iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 y capítulo 3, versículo 9. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Desde una perspectiva diferente, sabemos por Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7,
que los seguidores de Juan el Bautista continuaron en Éfeso por lo menos hasta ese tiempo. Si el apóstol Juan escribió para una audiencia que incluía a los seguidores de Juan el Bautista, esto puede explicar el claro énfasis del Evangelio al decir que Juan el Bautista se subordinó a Jesús. Aunque la certeza del asunto es imposible, parece más probable que Juan estaba en Éfeso cuando escribió su Evangelio y que fue formado en parte por las circunstancias en Asia Menor. Ahora que hemos sugerido que la ubicación donde el Evangelio fue escrito fue más probablemente en Éfeso, consideremos más de cerca el carácter de la audiencia original a quien Juan escribió. Como todos los evangelios, hay un sentido en el que el Evangelio de Juan fue destinado para toda la iglesia a través de las edades. Esto tiene un valor infinito para todo el pueblo de Dios. Pero también hay partes del Evangelio de Juan que parecen haber tenido especial relevancia para la iglesia en algún lugar y tiempo determinado. Por lo menos en algunas partes del Evangelio, Juan parece haber tenido en mente a miembros de la comunidad judía, quienes habían creído que Jesús era el Mesías, pero quienes continuaban adorando en la sinagoga, o teniendo otros contactos importantes con la comunidad judía. De hecho, casi toda la parte central del Evangelio, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12, trata con el intenso conflicto entre Jesús y los judíos. Este conflicto es también resaltado por el uso de Juan de la frase los judíos, que Juan usa más de 70 veces, pero que aparece menos de 20 veces en los otros 3 evangelios combinados. En la mayoría de los casos, Juan usó este término para referirse a los líderes religiosos quienes se levantaban en contra de Jesús. En contraste, cuando Juan habló positivamente acerca del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, típicamente usó palabras como Israel o israelitas. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 47, Jesús llamó a Natanael un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan también usó la palabra griega Cristo más seguido que cualquier otro de los evangelistas. El término Cristo se traduce de la palabra griega Christos y de la palabra hebrea Mashiach. Ambas significan el ungido. El Cristo era el Redentor ungido de Dios, quien iba a rescatar a Israel de sus pecados y liberarlos del dominio extranjero. El término Cristo habría sido especialmente importante para los cristianos judíos porque el enfoque de la diferencia entre la sinagoga y la creciente iglesia cristiana era la creencia de que Jesús era el Cristo, el tan esperado Salvador del pueblo de Dios que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Los temas abordados por Juan y la forma en la que se dirige a ellos muestra que sus principales lectores fueron los judíos cristianos que estaban luchando como seguidores de Jesús. Pero como todas las Escrituras, el Espíritu Santo también dirigió el libro de Juan para ser usado por toda la iglesia a través de las edades. Y de hecho, en Juan capítulo 1, versículo 41 y capítulo 4, versículo 25, Juan incluso tradujo el término hebreo Mesías para los gentiles en su audiencia. Y por supuesto, la historia ha demostrado que el Evangelio de Juan es de gran valor tanto para los creyentes judíos como gentiles. Ahora que hemos visto tanto la ubicación como la audiencia del Evangelio, consideremos la fecha de su composición. En general, podemos decir que Juan muy probablemente escribió entre los años 85 y 90 después de Cristo. Varios factores hacen probable que el Evangelio no fue escrito antes del año 85 después de Cristo. Primero, Juan es el único evangelio que no incluye predicciones de la destrucción de Jerusalén y del templo, lo que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Esto es probablemente porque un importante periodo de tiempo había pasado desde ese terrible evento. Segundo, el Evangelio refleja una época cuando la división entre la iglesia y la sinagoga era más amarga. Después de la caída de Jerusalén, el judaísmo vino a ser más rígido. Defendiéndose a sí mismo contra las herejías, las oraciones diarias en la sinagoga fueron cambiadas para incluir una maldición sobre herejías como aquellas que creían que Jesús era hijo de Dios. Y la excomunión formal vino a ser más frecuente.
Esta tensión está prefigurada en pasajes como Juan capítulo 9, donde Juan reportó la excomunión del hombre ciego que había sido sanado por Jesús. Escuchemos el comentario de Juan sobre esta situación en Juan capítulo 9, versículo 22. Los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. En este pasaje, ser expulsado de la sinagoga significaba ser excomulgado, excluido de la comunidad judía. Tercero, parece que el Evangelio de Juan fue escrito después que los otros 3 evangelios. Este punto de vista es compartido por el historiador del IV siglo Eusebio. Según él, Juan dirigió su evangelio para complementar a los otros evangelios, especialmente con información del ministerio de Jesús antes del arresto de Juan el Bautista. Escuchamos lo que Eusebio escribió en Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 24, sección 12. Así pues, Juan expone en su evangelio escrito las obras anteriores al encarcelamiento del Bautista, pero los 3 evangelistas restantes mencionan las que llevó a cabo después de que él fuera encarcelado. Todo esto nos guía a la conclusión de que la antigua tradición de la Iglesia era probablemente correcta y de que el Evangelio fue escrito al final de la vida de Juan, probablemente después del año 85 después de Cristo. Si Juan, el hijo de Zebedeo, es el autor de este Evangelio, entonces la última fecha posible para el Evangelio de Juan está determinada por su vida útil. Juan era un joven cuando comenzó a seguir a Jesús, probablemente alrededor del año 30 después de Cristo. Aun si Juan hubiera estado al final de su adolescencia en ese tiempo, él podría haber tenido casi 80 años de edad alrededor del año 90 después de Cristo. Vivir mucho más que eso sería muy dudoso. El 85 o 90 después de Cristo es la última fecha posible para que Juan escribiera el Evangelio, de acuerdo con la evidencia de los manuscritos. El manuscrito más antiguo que contiene una porción del Nuevo Testamento es llamado el Papiro 52, también llamado el Papiro Ryland. Ese fragmento contiene una parte de Juan, capítulo 18. El Papiro 52 está fechado entre los años 100 y 150 después de Cristo. Asumiendo que este pequeño fragmento era originalmente una parte original del Evangelio completo, indica que el Evangelio fue escrito lo suficientemente temprano como para ser distribuido muy ampliamente en la primera parte del segundo siglo. Otros manuscritos del Evangelio, escritos a finales del segundo siglo, también han sido encontrados. Estos manuscritos son todos de origen egipcio y representan diferentes tradiciones de manuscritos. Es dudoso que esta transportación geográfica de Asia Menor a Egipto, como la diversificación de la tradición manuscrita, pudiera haberse dado en menos de 40 o 50 años. Por lo tanto, parece razonable determinar como fecha última para la escritura del Evangelio de Juan alrededor de los años 90 o 100 después de Cristo. Ahora que hemos considerado la ubicación, audiencia y fecha del Evangelio de Juan, enfoquémonos en el propósito de Juan para escribir su Evangelio. All books of substantial size in the New Testament have complex purposes. Todos los libros de tamaño considerable en el Nuevo Testamento tienen propósitos complejos, y el Evangelio de Juan no es diferente. Así como Jesús trata con un número de temas importantes durante su ministerio, el registro de Juan del ministerio de Jesús también trata varios temas. Pero aún así es posible describir estos propósitos de manera unificada. De hecho, Juan mismo resume su propósito para nosotros. Específicamente dijo que él quería confirmar la creencia de que Jesús era el Cristo y el Hijo de Dios. Escuchemos lo que Juan escribió en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En pocas palabras, Juan escribió así para que su audiencia pudiera creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que ellos pudieran recibir los beneficios que vienen con la creencia del mensaje del Evangelio.
A través de su evangelio, el propósito de Juan está centrado en promover la creencia en Jesús como Mesías y como el Hijo de Dios. Estos eran los dos puntos en los que los judíos cristianos necesitaban el mayor apoyo para sus conflictos en la sinagoga. Ellos tenían que creer en Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios, y necesitaban perseverar en su creencia si iban a recibir las bendiciones de la salvación. Por supuesto, hay un sentido en el que el Evangelio de Juan es para todos los creyentes. Por ejemplo, en los capítulos 13 al 17, Juan trató de nutrir la fe de todos los creyentes, destacando que a pesar de que Jesús ya no andaba en la tierra, era una realidad presente en las vidas de su pueblo a través del Espíritu Santo. Todas las enseñanzas de Jesús tenían como meta enriquecer la vida de todos los creyentes. Estudiosos han dicho que el Evangelio de Juan es una alberca en la que los bebés juguetean y los elefantes nadan. Su mensaje básico es simple y claro. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero los detalles de este mensaje básico continúan desafiando a los intérpretes quienes han estudiado el Evangelio por años. Los primeros cristianos que leyeron este Evangelio habrían sido profundamente alentados por este, el cual les enseñaría a perseverar en su fe cristiana a pesar de sus conflictos con sus oponentes. Y les desafiaría a crecer en su amor y admiración por el Cristo, que era su única fuente de vida abundante. Y el Evangelio de Juan ofrece los mismos estímulos y desafíos para los cristianos modernos también. Ahora que hemos estudiado el trasfondo del Evangelio de Juan, vayamos a la estructura y contenido. Los académicos han descrito la estructura del Evangelio de Juan en una variedad de formas. En esta lección, seguiremos a los que han sugerido una conexión entre el resumen introductorio de Juan sobre la vida y el ministerio de Jesús y el contenido del libro de Juan. Escuchemos estas palabras de Juan, capítulo 1, versículos 10 al 14. Jesús, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje se enfoca en 4 ideas principales. Jesús vino al mundo. Él vino y fue rechazado por su propio pueblo, llamado Israel. Aquellos quienes lo recibieron y creyeron en él, vinieron a ser hijos de Dios. Y entonces, aquellos creyentes se convirtieron en testigos de Jesús. Siguiendo estas 4 ideas principales, veremos el Evangelio de Juan de esta manera. Primero, Juan inició su evangelio con una breve introducción que describe la encarnación de Jesús en el capítulo 1, versículos 1 al 18. Segundo, Juan registró el ministerio público de Jesús en el capítulo 1, versículo 19 al capítulo 12, versículo 50, donde él mostró que Jesús vino a su creación y fue rechazado por la raza humana a la que había venido a salvar. Tercero, Juan incluyó una descripción del ministerio privado de Jesús para aquellos que habían recibido y creído en él, en el capítulo 13, versículo 1 al capítulo 20, versículo 31. Y cuarto, en la conclusión del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículos 1 al 25, Juan remarcó el rol de los apóstoles y otros discípulos como testigos de la gloria de Jesús. Veremos cada una de estas partes del Evangelio según San Juan, comenzando con su introducción. En el capítulo 1, versículo 1 al 18, Juan resume todo el Evangelio de manera hermosa y poderosa. Él enseñó que Jesús es la palabra de Dios, quien creó todas las cosas y es la fuente de toda vida. Pero más que eso, Jesús también vino al mundo como un ser humano de carne y hueso, y como Dios encarnado, reveló la gloria del Padre al mundo que había creado. Juan describió esto en Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, diciendo que Jesús es la luz que vino a un mundo en tinieblas. Él conquistó esa oscuridad siendo la completa revelación de la gracia de Dios. Y mientras la Biblia algunas veces habla acerca de la gloria de Jesús estando velada durante su encarnación, Juan remarcó el hecho de que la encarnación de Jesús realmente dio a conocer su gloria de manera importante. Y lejos de oscurecer la gloria de Jesús, su encarnación como ser humano realmente reveló su gloria.
Juan escribió en Juan, capítulo 1, versículo 14, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siguiendo la introducción, Juan registró el ministerio público de Jesús en Juan capítulo 1, versículo 19 al capítulo 12, versículo 50. En esta sección, Juan se enfocó en el hecho de que Jesús vino a su propio pueblo, la nación de Israel, y que la gente de Israel rechazó a Jesús como su Cristo y Señor. Como vimos en Juan capítulo 1, versículo 11, Juan dijo que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aunque hay excepciones importantes a este resumen, esta es generalmente la forma en la que la nación de Israel respondió al ministerio público de Jesús en el Evangelio de Juan. Nuestra investigación del ministerio público de Jesús se dividirá en 7 partes, comenzando con la preparación del ministerio y continuando con eventos que rodean 6 diferentes fiestas judías. Veamos primero la preparación del ministerio de Jesús en Juan capítulo 1, versículo 19 al capítulo 2, versículo 12. La sección sobre la preparación del ministerio de Jesús comienza con el ministerio de Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículos 19 al 36. En este pasaje, Juan destacó que Juan el Bautista era un testigo importante al hecho de que Jesús era el Hijo de Dios, y que Jesús sería el Cordero sacrificado de Dios, quien quitaría el pecado del mundo. Siguiendo esto, Juan registró el llamado de Jesús a sus primeros discípulos en Juan capítulo 1, versículos 37 al 51. Como con el relato de Juan el Bautista, el énfasis en esta sección es en la identidad de Jesús. Sus discípulos se refirieron a él como Rabí, lo que significa maestro, en el versículo 38, Mesías, que significa Cristo, en el versículo 41, de quien Moisés escribió, que es una referencia a lo que el profeta Moisés había predicho, en el versículo 45, y el Hijo de Dios y su término paralelo, el Rey de Israel, en el versículo 49. Finalmente, en el versículo 51, Jesús se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre, quien fue enviado para proveer el acceso a la presencia de Dios. La última parte de la preparación de Jesús para el ministerio fue su primer milagro, registrado por Juan en Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Esta fue la ocasión cuando Jesús convirtió el agua en vino, pero el enfoque no estaba en el milagro mismo. Escuchemos lo que Juan escribió en Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Uno de los puntos principales que Juan señaló fue que este milagro era una señal que revelaba la gloria de Jesús, y que causó que sus discípulos creyeran en él. Juan es el único entre los evangelios en mencionar consistentemente los milagros de Jesús. Sameón, señales, como usualmente es traducido. Los milagros no tenían la intención de llamar la atención hacia ellos mismos, sino para apuntar más allá de sí mismos a Jesús. Particularmente, identificaron a Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios, en línea con el propósito del libro que Juan resumió en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. La segunda sección, que trata con el ministerio público de Jesús, se orienta en torno a la celebración de la Pascua en Jerusalén. Nos referimos a esto como la primera Pascua, porque específicamente esta es la primera vez que se menciona en el Evangelio de Juan. Esta sección se extiende desde Juan capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 4, versículo 54. Comienza con el relato de Juan cuando Jesús purificó el templo, sacando a los mercaderes en Juan capítulo 2, versículos 13 al 25. Y otra vez, el enfoque estaba en la identidad de Jesús. Escuchemos lo que los judíos le preguntaron a Jesús en Juan capítulo 2, versículo 18. ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Jesús respondió prediciendo su propia muerte y resurrección, lo que sería la mayor señal en todo su ministerio de que Él era el Hijo de Dios. En su comentario después de este reporte, encontramos en el capítulo 2, versículos 21 al 25, que Juan menciona que Jesús realizó también muchas otras señales, y como resultado, muchas personas creyeron en su nombre.
por lo menos superficialmente. Enseguida, Juan reportó la sorprendente conversación de Jesús con Nicodemo, un miembro del concilio judío, en el capítulo 3, versículos 1 al 21. Y otra vez, el énfasis estaba en la identidad de Jesús, como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, y también en su papel de Salvador para el que fue enviado. En Juan, capítulo 3, versículos 22 al 36, encontramos otro relato de Juan el Bautista. En este, Juan insistió que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y dijo que Jesús había venido para testificar acerca de Dios y la salvación, pero que casi nadie lo recibía en fe. En Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42, Juan reportó el encuentro de Jesús con una mujer samaritana en un pozo en Samaria. Otra vez, el énfasis estaba en identificar a Jesús como el Mesías, también llamado el Cristo, aquel que podía venir y explicar todas las cosas a su pueblo, insistiendo que la salvación vendría a través de los judíos y particularmente a través de sí mismo. Jesús retó su manera de pensar y la llamó a que encontrara en él la vida y la realidad de Dios que ella siempre había anhelado. Y muchos samaritanos respondieron a su enseñanza creyendo en Jesús. Finalmente, en Juan capítulo 4, versículos 43 al 54, Juan registró una segunda señal milagrosa de Jesús. Como la primera señal, esta también tuvo lugar en Caná, pero esta vez Jesús sanó a un niño sin ni siquiera tocarlo o verlo. Y no es sorpresa que el énfasis en esta historia es sobre el hecho de que el milagro tenía la intención de validar la autoridad de Jesús, y esto llevó a la fe a aquellos que atestiguaron esto. Un tema importante en esta sección que trata con la primera Pascua es la fe. Juan registró en el capítulo 2, versículo 11, que después de esta primera señal, los discípulos creyeron en Jesús. En el capítulo 4, versículo 42, los samaritanos creyeron por la enseñanza de Jesús. Y en el capítulo 4, versículo 53, la familia del niño sanado creyó. Después, en Juan capítulo 7, versículo 50 y el capítulo 19, versículo 39, encontramos razones para pensar que Nicodemo también se convirtió en creyente en Jesús. Las señales de Jesús y sus profundas enseñanzas fueron testimonios poderosos de su identidad y de la salvación que Él ofreció, y muchos depositaron su fe en Él. Tristemente, no todos respondieron creyendo en Jesús. En el capítulo 2, versículos 12 al 20, Jesús sacó a aquellos que estaban contaminando el templo. En el capítulo 2, versículos 24 y 25, Jesús no se confió de la gente, porque Él sabía que ellos no tenían una verdadera fe. En el capítulo 3, versículos 18 al 21, leemos acerca del juicio que vendrá en contra de los que se rehúsan a creer. La tercera sección del ministerio público de Jesús está asociado con una fiesta sin nombre, y está registrada en Juan capítulo 5, versículos 1 al 47. En los versículos 1 al 15, Jesús sanó a un hombre que había estado inválido por 38 años. Pero como este día era un día de reposo, Jesús fue acosado por los judíos por violar la ley del trabajo en el día de reposo. Juan, en capítulo 5, versículos 16 al 47, registró la respuesta de Jesús, donde declaró ser el dador de vida eterna a todos los que creen en Él. La cuarta sección del ministerio público de Jesús nos habla sobre el cumplimiento de una segunda celebración de Pascua, en Juan capítulo 6, versículos 1 al 71. La Pascua era una fiesta donde los judíos celebraban el éxodo de Egipto. Así que no nos debe sorprender que esta sección contenga muchas referencias al éxodo. En el capítulo 6, versículos 1 al 15, Jesús milagrosamente realizó la alimentación de 5,000 personas con solo 5 piezas de pan y 2 peces. Este hecho remarcó la provisión que hace Dios de maná a la nación de Israel después de que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. En Juan capítulo 6, versículos 16 al 24, Jesús caminó sobre el agua, mostrando sobre este elemento un dominio mayor que el que Moisés tuvo cuando abrió el Mar Rojo. Entonces, en el capítulo 6, versículos 25 al 71, después de cruzar el mar, Jesús se presentó a sí mismo como el verdadero pan de vida, lo cual superó por mucho
al maná que Dios proveyó en los días del Éxodo. Como el verdadero pan, Jesús cumplió la fiesta de la Pascua como el proveedor de vida verdadera para todos los creyentes. La quinta sección del ministerio público de Jesús se enfoca en la fiesta de los tabernáculos en Juan capítulo 7, versículo 1 al capítulo 10, versículo 21. En Juan capítulo 7, versículos 1 al 52, Juan registró cómo Jesús observó y cumplió la fiesta de los tabernáculos. Dicha fiesta se realizaba en conmemoración de la liberación que Dios realizó del pueblo de Israel de Egipto y de su provisión de agua en el desierto. También celebraba la continua provisión de Dios de lluvia para la cosecha, y esperaba con interés la liberación final que haría Dios de su pueblo. Durante esta fiesta, el predicador ilustraba la gracia de la provisión de Dios derramando agua alrededor del altar del templo. Usando esta imagen del agua, Jesús audazmente clamó que Él era el único que puede darles agua viva. En Juan, capítulo 8, versículos 12 al 59, Jesús habló de su verdadera identidad, llamándose a sí mismo el Hijo de Dios. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo de Dios, incluso negando que los judíos incrédulos fueran hijos legítimos de Abraham. En el capítulo 9, versículos 1 al 41, Jesús sanó a un hombre que había estado ciego desde su nacimiento. En respuesta, los fariseos desconfiados investigaron cuidadosamente lo que Jesús había hecho. Su incredulidad impulsó a Jesús a decir que los fariseos eran en realidad los que estaban ciegos, aun y cuando ellos decían que veían. Jesús se presentó a sí mismo como el buen pastor en el capítulo 10, versículos 1 al 21. En comparación con los fariseos, Jesús era el buen pastor porque Él estaba dispuesto a dar la vida por sus ovejas. La sexta sección del ministerio público de Jesús registra los eventos referentes a la celebración de la fiesta de la dedicación en Juan, capítulo 10, versículo 22, al capítulo 11, versículo 57. Juan capítulo 10, versículos 22 al 40, reporta que Jesús observó y cumplió con la fiesta de la dedicación. La fiesta no fue instituida en el Antiguo Testamento. Esta celebración comenzó en el año 165 a.C., después de que la familia sacerdotal de los Macabeos dirigió una exitosa revuelta contra el rey griego Antíoco Epífanes. Antíoco había tomado el título Epífanes y creía que él mismo era una manifestación de Dios. Él masacró a muchos en Jerusalén, profanó el templo y ordenó la adoración de Zeus por los judíos. Por lo tanto, la fiesta de la dedicación celebra la purificación del templo al reconsagrarlo después de haber sido reclamado por los Macabeos. Hoy, la fiesta es mejor conocida por su nombre hebreo Hanukkah, que significa dedicación. Este pasaje implícitamente contrapone a Jesús con Antíoco. Por un lado, Antíoco falsamente proclamó ser divino mientras masacró al pueblo de Dios y profanó el templo. Por otro lado, Jesús realmente es el Hijo de Dios quien fielmente hizo el trabajo del Padre, incluyendo el dar vida eterna a su pueblo. En Juan capítulo 10, versículo 36, Jesús proclamó que Él había sido apartado, o como algunas traducciones lo ponen, consagrado y enviado al mundo. Y este lenguaje remarca la consagración del templo en la fiesta de la dedicación. Y por supuesto, Jesús ya había comparado la reconstrucción del templo con la resurrección de su cuerpo en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Estos temas se desarrollan en la historia de la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11, versículos 1 al 57, donde se demuestra el divino poder de Jesús sobre la muerte. Y la resurrección de Lázaro de la muerte también anuncia la propia resurrección de Jesús al final del Evangelio, cuando todas las esperanzas de la fiesta de la dedicación sean finalmente cumplidas. La séptima sección del ministerio público de Jesús está centrada alrededor de la preparación de la tercera Pascua en Juan capítulo 12, versículos 1 al 50. La preparación de Jesús para esta tercera Pascua de la que Juan habla, prepara el escenario tanto para ministrar a sus 12 discípulos en Juan capítulos 13 al 17, así como para su sacrificio como el Cordero Pascual en el capítulo 19.
La preparación de Jesús comenzó al ser ungido para la sepultura, en el capítulo 12, versículos 1 al 11. En los versículos 12 al 19, Juan registró la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En Juan capítulo 12, versículos 20 al 50, Jesús anunció públicamente que era tiempo de que Él fuera glorificado a través de su muerte y su resurrección. Jesús llamó a todo aquel que le escuchara a creer en Él, e incluso después de realizar milagros frente a ellos, muchos judíos creyeron y muchos otros no creyeron.